Bienvenido amigos al Tren Económico. ¿Cómo andan? Buen día, gente, ¿cómo están? Vamos a charlar hoy sobre comercio internacional. Vamos a hacer dos videitos, dos. Uno contando las distintas teorías económicas de por qué el comercio internacional sería bueno, y otro que va a ser donde por qué no sería tan bueno. Las buenas, vamos a arrancar por la... El comercio internacional, la teoría nació con la riqueza de las naciones con Smith, la primera teoría. La que se llama teoría de las ventajas absolutas. Y se basa en un modelo de productividad distinta entre los países. Porque Smith en ese momento escribía bajo la teoría del valor trabajo, ¿no? Entonces lo que había era diferencia de tiempos de trabajo en hacer un bien entre los países y entre las industrias y los bienes. Entonces, por eso habla de distintas productividades laborales. Entonces lo que plantea Smith, como él es partidario de la especialización del trabajo para generar mayor producción, lo que plantea es que si los países comercializaran en aquellos donde son absolutamente más eficientes, en los bienes en que son más eficientes con respecto al otro, el comercio sería mutuamente beneficioso. Por ejemplo, no sé, yo produzco alimentos y gasto 2 horas, y produzco autos y gasto 1 hora por cada unidad de auto que hago, por ejemplo. Mientras que en el alimento gasto 2, utilizo 2. Mientras que el otro país... es al revés, 1 hora de trabajo en alimentos, mientras 2 en autos. Entonces lo que dice a mí, conviene que el país que es bueno haciendo autos se dedique a hacer autos, porque gasta menos horas de trabajo y lleva a la gente que está gastando el pedo, o sea, produciendo un bien que no es eficiente, la utiliza mejor para hacer más cantidad de bienes que es más eficiente. Y el otro país igual, y entonces como son bienes complementarios, bienes diferentes, el intercambio internacional del comercio les beneficia a ambos. O sea, hay mayor producción de ambos bienes, hay mejores precios para ambos, todos contentos. Esa es la ventaja absoluta. Smith en la ventaja absoluta, donde no habría comercio si los tipos no se especializan en lo que son absolutamente más eficientes. Por ejemplo, no sé, un país donde acá es lo mismo nosotros, con respecto a otro, 1 y 2 dijimos. 1 hora de trabajo en autos y 2 horas en alimentos, en un bien de alimentos. Y el otro país, por ejemplo, es 3 horas o 2 horas, sí, pone 3 horas de trabajo en alimentos y 4 horas en autos. No le conviene a ninguno de los dos, según Smith, no le convendría a ninguno de los dos comercializar, pero sobre todo al que es más eficiente le conviene quedarse con lo que ya es eficiente, porque casi los dos vienen bien. Entonces ahí no habría comercio para mí. En cambio, después vino Ricardo explicando lo que serían las ventajas relativas, o lo que como se conoció con el tiempo las ventajas comparativas. David Ricardo fue que, utilizando la misma concepción de valor-trabajo, también diferencias de productividades, acá explicó por qué el comercio es bueno también aún, si hay diferencias, por ejemplo que aún si el otro país no es absolutamente más productivo que el nuestro, en algún bien complementario, pero sí relativamente, si hay relativamente diferencias de productividad, aún ahí conviene intercambiar. ¿Por qué? Vamos al caso. Porque supongamos ¿no? Yo, en este caso, sigamos en el mismo caso, gasto 1 hora de trabajo en hacer una unidad de autos y 2 horas de trabajo en hacer alimentos, y el país con el que posiblemente puedo comercializar gasta 2 horas en alimentos, igual que yo, y 3 en autos. Ya en autos ya no les conviene hacerlo ellos, por ejemplo, nosotros somos mejores, pero en alimentos los dos somos buenos, ¿sí? Entonces, para ahí también no habría comercio para Smith, porque es lo mismo, ¿no? Bajo esa idea, si se lo compramos a ellos, lo hacemos nosotros, pareciera. Pero lo que explica Ricardo es que aún así, en ese estado, conviene que haya comercio internacional y que nosotros traslademos a la gente que está trabajando en alimentos a hacer más autos, porque somos más eficientes, y los otros dejen de hacer autos y vayan a alimentos y nos provean a nosotros, pese a que somos lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que ganamos en la producción, nosotros de hacer más, porque somos más eficientes haciendo autos que alimentos, por ejemplo, es mucho más poderoso en cantidad de lo que logramos que de seguir gastando nuestros recursos en un bien que no es como los alimentos, que no lo hacemos mal. Cuando hay otro país que por ahí lo hace igual que nosotros, o hasta podría ser un poco peor, siempre y cuando lo que nosotros ganamos por venderle a ellos más cantidad de lo que hacemos bien supere eso. Entonces ahí, por eso son ventajas relativas, ¿sí? Ventajas comparativas lo que posibilita el comercio, y no sí las absolutas bajo Ricardo, ¿no? Después en el siglo XX vino el modelo de Fitch-Rollin para el comercio internacional, donde ya, fíjense, ahora se empieza a ver bajo el supuesto de tecnologías iguales, productividades laborales iguales. Es bueno el comercio, dijeron los tipos, suponiendo dotación de factores diferentes. El modelo que dice, si los países tienen factores de producción distintos, ¿se acuerdan que les dije los factores de la riqueza? Capital, trabajo, etc. Entonces dije, ¿por qué se dan si dos países tienen la misma tecnología? ¿Por qué son igual de productivos? ¿Puede haber el comercio entre ellos? Y dijeron, sí, si están dotados de factores diferentemente, alguno tiene más capital y otro más trabajo, y al revés, se da un intercambio entre bienes que tienen o más capital o más trabajo de los países. Típico, Argentina tiene más bienes que tienen en composición tierra, por decirlo así, alimentos, supongamos, el factor de producción tierra, el factor de producción capital, ¿no? Dentro del capital hoy por hoy, pero no tiene maquinarias, entonces, o capital físico, mientras que, no sé, Estados Unidos tiene bienes que son intensivos en capital
físico. Entonces se da el comercio, sí, tiene la misma tecnología, pongamos que es la misma tecnología entre los dos. Conviene que haya comercio entre ellos, porque los bienes terminan intercambiando bienes que tienen distinta composición de los factores de producción. ¿Se entiende? Esa sería la explicación. Entonces que Cherén llega a la misma conclusión, es derivado de Smith y de Ricardo, ya, pero no por el lado de la productividad, en que es mejor que cada uno se especialice, pero que el factor de producción que abunda, porque ese es el más eficiente, y al ser el más eficiente, el más competitivo, y aumenta la producción de ambos países y todo el mundo se ve beneficiado. Y después de este vino un derivado, que es el modelo de factores específicos, que supone lo mismo, tecnología igual, supone dotación de factores diferentes, pero no supone libre movilidad de los factores de producción. O sea, puede haber movilidad de capitales, pero no entre los países, o movilidad de trabajo también, cosa que ya ahí es un puesto medio trucho. Pero después tenés que dentro de un país los factores de producción no son totalmente móviles. Entonces, por ejemplo, no sé, capitales específicos de una industria, mientras que la mano de obra sí puede trasladarse de un lugar al otro. Entonces, como el factor de ese modelo lo que trata de describir es cómo en el comercio internacional, cuando se dan esas condiciones hacia dentro de una economía específica, de que se ve beneficiados son los propietarios, los dueños de factores de producción específicos, que no tienen libre movilidad. Porque el que tiene libre movilidad actúa la competencia perfecta y tienden a tener precios más bajos. Pero mientras que el capital es específico y no se puede mover, termina siendo beneficiado. Hay una redistribución del ingreso a través del aumento del comercio internacional. Porque el comercio internacional sigue haciendo que el factor de producción más abundante es el que sea mejor compensado, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Y bueno, y aún si es más específico, genera una redistribución del ingreso. Y bueno, después de esto vienen teorías como, fíjense, ahí siempre hablamos de países diferentes, dotaciones de recursos diferentes. Después de esto vino, ¿qué pasa con los países cuando son iguales? Tienen misma dotación, misma tecnología. Puede haber comercio entre ellos, si venden los mismos bienes. ¿Puede existe eso? Porque hay una gran parte del comercio internacional que no se explicaba. Y bueno, resulta que sí, justamente, y esta es la razón por la cual existen los bloques regionales, la apertura de los mercados de libre comercio. ¿Por qué? Porque hay economías de escala. Esto se llama comercio intraindustrial. Si no me acuerdo mal, era Krugman que lo especificó, lo modelizó. La idea es que justamente, como no hay competencia perfecta, ya se salen los supuestos de competencia perfecta y demás, sino que se trabaja con monopolios o oligopolios, lo que dice es que, bueno, no, los países les conviene generar comercio porque, es más, por más que sean países similares y demás, mientras que se especialicen en productos similares, pero que sean de otro tipo, otra variedad, el comercio es beneficioso. Por ejemplo, Argentina tiene una industria de autos, y Brasil también. Y prácticamente tienen el mismo tipo de modelos, lo único que cambia algunas cositas, y sin embargo hay industria en los dos lados. Y hay comercio de ida y vuelta entre los países. Tanto desde Brasil para acá nos venden autos brasileños y nosotros vendemos autos argentinos también. Y sin embargo modificativos. ¿Por qué? ¿Por qué si no es conveniente que se especialicen en un solo lado? Porque lo que hay entre los acuerdos de países al final es una amplitud de la economía de escala. O sea, que el mercado sea grande y que el país que tiene la industria automotriz, al tener más cantidad de mercado posible, puede abaratar costos medios, porque hay muchos bienes que mientras a mayor cantidad se pueden producir, el costo medio baja. Eso es lo que tiene la economía de escala, entonces se hace más eficiente y la ganancia se hace mayor. Entonces, ampliar el mercado de libre comercio nos trae beneficios extraordinarios cuando se existen estos monopolios o oligopolios. Entonces, lo que acordaron con el país argentino, bueno, conviene, mientras que Argentina puede vender los modelos que hace acá a Brasil, ni Brasil acá, no importa, es mutuamente beneficio. Las empresas argentinas se ven beneficiadas de 200 millones de brasileros extra que no podía llegar a los autos argentinos, y los brasileros con 40 millones más, ponele. Son acuerdos en los países, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, eso explica el comercio intraindustrial. Luego de ahí tenemos, y por eso es beneficioso nuevamente, mejoran los precios, y al mejorar los precios también mejoran las ganancias de las empresas, hay ocupación, ¿sí? Entonces esa idea positiva. Y después de eso tenemos la teoría del ciclo de vida de los productos, en la cual explica que muchos de los productos que el comercio se da, el comercio se da es a través de la innovación, explica el proceso de innovación. Por ejemplo, una empresa de tecnología, no sé, Apple, crea el celular, la primera vez que creó el Apple, lo hace en su departamento de investigación y desarrollo en un país central. Entonces, primero no hay un comercio, una apertura de venta al mundo del iPhone, por ejemplo, sino que es para Estados Unidos. Se invirtió en investigación y desarrollo ahí, el precio es bien alto. O sea, pero bueno, es exitoso ahí. Va. A medida que eso se da, inmediatamente los países, las industrias empiezan a buscar un modo de llegar a otros mercados donde el poder adquisitivo no es tan alto como para poder comprar un iPhone. Entonces el precio del iPhone tiene que bajar internacionalmente de a poco. Y lo que hacen los países para mantener las ganancias de estas industrias es diversificar los costos de producción, yéndose a producir una parte en cada país de acuerdo a lo que es mejor. Entonces, resulta que China le provee el procesador, van a China a fabricar los procesadores porque es más barato. Así fue como nació la industria china, por ejemplo. La otra parte, no sé, supongamos que la antenita es suiza porque venía de Nokia. Y bueno, resulta que ponen una filial de la fábrica en Suiza para hacer las millones de antenitas ahí, porque sale más económico, lo que sea. Y después hay un país donde se ensamblan, porque también ahí la mano de obra es más barata y se da el ensamblaje. Todo es la misma empresa, pero diversifica la producción por un ciclo. Entonces se da un comercio entre partes, no entre bienes finales, sino entre bienes intermedios.
Así que ahí les di más o menos todas las condiciones para que, por qué el comercio internacional, las teorías del comercio internacional que explican de bienes y servicios que es positivo para las naciones. En el próximo video les hablo de por qué puede llegar a ser negativo.